Hola, hola a todos, ¿cómo están? Continuamos con la lectura de la palabra de Dios. Estamos leyendo Segundo de Crónicas, capítulos 10 al 12, y también hoy día vamos a leer Salmos, Salmo 105 en este caso, así que los animo a continuar en este día y a seguir firmes. Día 199, vamos, llegamos al 200 mañana. Y recordemos que ya Salomón terminó su reinado y ahora está, bueno, ya no está, y comienza a reinar Roboam. Roboam, su hijo. Eh, bueno, vamos a leer lo que dice. Segunda de Crónicas, capítulo 10. Entonces Roboam fue a Siquem, porque todo Israel había ido a Siquem para hacerlo rey. Y cuando lo oyó Jeroboam, hijo de Nabat, porque él estaba en Egipto, a donde había oído de la presencia del rey Salomón, volvió Jeroboam de Egipto, y enviaron a llamarlo. Entonces vino con todo Israel, y hablaron a Roboam. Su padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora pues, aligere la dura servidumbre de su padre, y el pesado yugo que puso sobre nosotros, y le serviremos. Entonces él les dijo, vuelvan otra vez a mí dentro de 3 días. Y él se fue, y el pueblo se fue. El rey Roboam pidió consejo a los ancianos que habían servido a su padre Salomón cuando aún vivía, diciendo, ¿qué me aconsejan que responda a este pueblo? Y ellos le respondieron, si usted es bueno con este pueblo, les complace y les dice buenas palabras, entonces ellos serán sus siervos para siempre. Pero, pero él abandonó el consejo que le habían dado los ancianos y pidió consejo a los jóvenes que se habían criado con él y le servían. ¿Qué aconsejan? Les preguntó. Que respondamos a este pueblo que me ha hablado, aligere el yugo que su padre puso sobre nosotros. Y los jóvenes que se habían criado con él le respondieron, así dirá el pueblo, así dirá al pueblo que le ha hablado. Su padre hizo pesado nuestro yugo, pero usted hágalo más ligero para nosotros. Así usted le dirá, mi dedo meñique es más grueso que los lomos de mi padre, por cuanto mi padre los cargó con un pesado yugo. Yo añadiré a su yugo, mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. Entonces vino Jeroboam con todo el pueblo a Roboam al tercer día, como el rey lo había dicho. Vuelvan a mí al tercer día. El rey le respondió con dureza, pues el rey Roboam había despreciado el consejo de los ancianos, y les habló conforme al consejo de los jóvenes, diciendo, mi padre les hizo pesado su yugo, pero yo lo haré más pesado. Mi padre los castigó con látigos, pero yo los castigaré con escorpiones. El rey no escuchó al pueblo, porque esto venía de parte de Dios, para que el Señor confirmara la palabra que él había hablado por medio de Ahías, el silonita, a Jeroboam, hijo de Nabat. Cuando todo Israel vio que el rey no los escuchaba, el pueblo respondió al rey, ¿qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia con el hijo de Isaí. Cada uno a su tienda, Israel. Mire ahora por su casa, David. Y todo Israel se fue a sus tiendas. Pero en cuanto a los israelitas que habitaban en las ciudades de Judá, Roboam reinó sobre ellos. Entonces el rey Roboam envió a Adoram, que estaba a cargo de los trabajos forzados, pero los israelitas lo mataron a pedradas. Y el rey Roboam se apresuró a subir a su carro para huir a Jerusalén. Así Israel ha estado en rebeldía contra la casa de David hasta hoy. Segundo de Crónicas capítulo 11. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió la casa de Judá y Benjamín, 180.000 hombres, guerreros escogidos para pelear contra Israel y destruir el reino y de restituir el reino a Roboam. Pero la palabra del Señor vino a Semaías, hombre de Dios, diciendo, habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a todo Israel en Judá y Benjamín, diciéndoles, así dice el Señor, no subirán ni pelearán contra sus hermanos. Vuelva cada uno a su casa, porque de mí ha venido esto. Y ellos escucharon las palabras del Señor y desistieron de ir contra Jeroboam. Y Roboam habitó en Jerusalén y edificó ciudades para defensa en Judá. Así edificó Belén, Etam, Tecoa, Betsur, Soco, Adulam, Gat, Maresa, Sif, Adoraim, Laquis, Aseca, Sora, Ajalón y Hebrón, que son ciudades fortificadas en Judá y en Benjamín. También reforzó las fortalezas y puso comandantes en ellas, y provisiones de víveres, aceite y vino.
y puso escudos y lanzas en todas las ciudades y las reforzó en gran manera. Así mantuvo a su lado a Judá y a Benjamín. Y los sacerdotes y los levitas que estaban en todo Israel se pasaron a él desde todos sus distritos, porque los levitas dejaron sus tierras de pastos y sus propiedades y vinieron a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los habían excluido de servir al Señor como sacerdotes. Y Jeroboam designó sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los demonios y para los becerros que él había hecho. Y aquellos de entre todas las tribus de Israel que habían resuelto en su corazón buscar al Señor, Dios de Israel, los siguieron a Jerusalén para sacrificar al Señor, Dios de sus padres, y fortalecieron el reino de Judá y apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, pues por 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Entonces Roboam tomó por mujer a Maalat, hija de Jerimot, hijo de David, de Abiail, hija de Eliab, hijo de Isaí, y ella le dio hijos, Jeús, Semarías y Saam. Después de ella tomó Maaca, hija de Absalón, y ella le dio a Abías, Ataí, Sisa y Selomit. Y amó Roboam a Maaca, hija de Absalón, más que a todas sus otras mujeres y concubinas, porque había tomado 18 mujeres y 60 concubinas, y tuvo 28 hijos y 60 hijas. Roboam puso a Abías, hijo de Maaca, por cabeza y jefe entre sus hermanos, porque quería hacerlo rey, y obró sabiamente, y distribuyó a algunos de sus hijos por todos los territorios de Judá y de Benjamín, por todas las ciudades fortificadas, les dio alimento en abundancia, y les buscó muchas mujeres. Segundo de Crónicas capítulo 12. Cuando el reino de Roboam se había afianzado y fortalecido, él abandonó la ley del Señor y todo Israel con él. Y sucedió que en el año quinto del rey Roboam, debido a que ellos habían sido infieles al Señor, Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén con 1.200 carros y 60.000 hombres de a caballo. Y era innumerable el pueblo que vino con él de Egipto, los lidios, los suquienos y los etíopes, y tomó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces el profeta Semaías vino a Roboam y a los príncipes de Judá que se habían reunido en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: Así dice el Señor, ustedes me han abandonado, por eso por eso también yo los abandono en manos de Sisac. Y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Justo es el Señor. Cuando el Señor vio que se habían humillado, vino la palabra del Señor a Semaías, diciendo: Se han humillado, no los destruiré, sino que les concederé cierta libertad, y mi furor no se derramará sobre Jerusalén por medio de Sisac, pero serán sus siervos para que aprendan la diferencia entre servirme a mí y servir a los reinos de los países. Subió pues Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y tomó los tesoros de la casa del Señor, y los tesoros del palacio del rey. De todo se apoderó, se llevó hasta los escudos de oro que había hecho Salomón. Entonces el rey Roboam hizo en su lugar escudos de bronce, y los entregó al cuidado de los jefes de la guardia, que custodiaban la entrada de la casa del rey. Y sucedía que cuando el rey entraba en la casa del Señor, venían los de la guardia y los llevaban, y después los devolvían a la sala de los de la guardia. Cuando él se humilló, la ira del Señor se apartó de él para no destruirlo totalmente. Además, las cosas mejoraron en Judá. Se fortaleció, pues, el rey Roboam en Jerusalén y reinó. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había escogido de entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Y el nombre de su madre era Naama, la amonita. Roboam hizo lo malo porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Los hechos de Roboam, los primeros y los postreros, no están escritos en los libros del profeta Semaías y del vidente Ido, conforme al registro genealógico. Hubo guerras continuamente entre Roboam y Jeroboam, y durmió Roboam con sus padres y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Abías reinó en su lugar. Bien, entonces hasta acá con Roboam en segundo de Crónicas 10 al 12 vemos esta persona que comienza rechazando la sabiduría
en este caso de las personas, pero aún así el mensaje es ese, una persona que rechaza la sabiduría, muy contrario a lo que habíamos visto antes con Salomón. Entonces el pueblo se rebela acá, pero a pesar de todo eso, a pesar de la rebelión, a pesar del pecado, Dios continúa ejecutando sus planes, que es algo que se va a ver también en el Salmo 105, que es que Dios es fiel, que Dios es misericordioso y que Él nunca olvida su pacto, así lo menciona. Y bueno, todos estos errores que se dan en la vida de Roboam, que se pueden considerar errores políticos, eh, además del pecado del hombre, aún así, con todo eso, Dios es soberano. Y eso se va viendo a lo largo de toda la historia. Ya hemos leído bastante en los meses anteriores y a lo largo de toda la historia se ve como con Dios es fiel con Abraham, con José, con Moisés durante el Éxodo. Y bajo todo el gobierno Dios sigue siendo fiel, que es algo que se va a mencionar ahí ahora en el Salmo 105. Además que se ve este contraste entre los juicios de Dios que se van a dar acá por mano de Egipto, esta disciplina que Dios da para que aprendan, y de hecho lo menciona así, para que aprendan la diferencia entre servir a Dios o servir a las naciones, en este caso a Egipto. Lo que se plantea en el Salmo 105 es la bendición de obedecer, completamente lo contrario. Hay un contraste ahí. Por la fidelidad del hombre, también puede disfrutar de las bendiciones de Dios. Y finalmente también mencionar que acá hay un registro de errores, de pecados que se mencionan, que también tenemos que recordar acá. Es algo que está escrito acá para que lo recordemos en Segundo de Crónica, la vida de Roam, pero también debemos, y es lo que nos llama ahora el Salmo 105, a acordarnos siempre de las maravillas de nuestro Dios. Así que vamos a leer, que dice así. Den gracias al Señor, invoquen su nombre, den a conocer sus obras entre los pueblos, cántenle, cántenle, háblenle, hablen de todas sus maravillas, gloríense en su santo nombre, alégrese el corazón de los que buscan al Señor, busquen al Señor y su fortaleza, busquen su rostro continuamente, recuerden las maravillas que él ha hecho, sus prodigios y los juicios de su boca. Oh simiente de Abraham, su siervo, hijo de Jacob, sus escogidos. Él es el Señor nuestro Dios. Sus juicios están en toda la tierra. Para siempre es acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo con Abraham y de su juramento Isaac. También lo confirmó a Jacob por estatuto, a Israel como pacto eterno, diciendo, a ti te daré la tierra de Canaán, como porción de la heredad de ustedes. Cuando eran pocos en número, muy pocos y extranjeros en el país, cuando vagaban de nación en nación y de un reino a otro pueblo. Él no permitió que nadie los oprimiera, y por amor a ellos reprendió a reyes, diciéndoles, no toquen a mis ungidos, ni hagan mal a mis profetas. Y llamó al hambre sobre la tierra, quebró todo sustento de pan, envió a un hombre delante de ellos, a José, vendido como esclavo, con grillos afligieron sus pies. Él mismo fue puesto en cadenas, hasta que su predicción se cumplió. La palabra del Señor lo puso a prueba. El rey envió y lo soltó. El soberano de los pueblos lo puso en libertad. Lo puso por señor de su casa y administrador sobre todos sus bienes, para que encarcelara a sus príncipes a voluntad suya y a sus ancianos enseñara sabiduría. Todo Israel entró en Egipto. Así peregrinó Jacob de la tierra de Cam, e hizo que su pueblo se multiplicara mucho, y los hizo más fuertes que sus adversarios. Les cambió el corazón para que odiaran a su pueblo, para que obraran astutamente contra sus siervos. Envió a Moisés su siervo, y a Aarón, a quien había escogido. Estos hicieron las maravillas de Dios entre ellos, y prodigios en la tierra de Cam. Mandó tinieblas e hizo que se oscureciera, pero ellos no atendieron a sus palabras. Convirtió sus aguas en sangre, e hizo morir sus peces. Se llenó su tierra de ranas, hasta en las alcobas de sus reyes. Él habló, y vinieron enjambres de moscas, y mosquitos por todo su territorio. Les dio granizo por lluvia, y llamas de fuego en su tierra. Devastó también sus vides y sus higueras, y destrozó los árboles de sus territorios. Él habló, y vinieron langostas, y orugas sin número, que devoraron toda la vegetación de su país, y se comieron el fruto de su suelo. También hirió de muerte a todo primogénito de su tierra, las primicias de todo su vigor.
pero a su pueblo lo sacó con plata y oro, y entre sus tribus no hubo quien tropezara. Egipto se alegró cuando se fueron, porque su terror había caído sobre ellos. Extendió una nube para cubrirlos, y fuego para iluminarlos de noche. Pidieron y les mandó codornices, y los sació de pan del cielo. Abrió la boca, y brotaron las aguas. Corrieron como un río en tierra seca, porque se acordó de su santa palabra, dada a Abraham su siervo. Sacó a su pueblo con alegría, y a sus escogidos con gritos de júbilo. También les dio la tierra de las naciones, y poseyeron el fruto del trabajo de los pueblos, a fin de que guardaran sus estatutos y observaran sus leyes. Aleluya. Bien, entonces vemos acá el trato fiel de Dios a pesar del pecado del hombre. Dios está formando este pueblo, acá se está consolidando, se menciona Egipto nuevamente. Bueno, acá hay bastante que aprender sobre el corazón del hombre, pero también sobre el corazón de nuestro Señor. Así que vamos a orar. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu fidelidad. Gracias por tu misericordia. Gracias por tus enseñanzas, porque nos recuerdas siempre quién eres tú. Y ayúdanos, Padre Santo, para no olvidarnos de tus obras, de tus maravillas, y gloriarnos, Señor, en tu hermosa presencia. Gracias, Padre Santo, por todo. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, queridos, que el Señor les bendiga. Un gran abrazo. Chao, chao.